Un día, sin saber muy bien por qué, nos damos cuenta de la pátina del abandono. Ese día tomamos conciencia de las cosas que se pierden en la geografía del olvido. Descubrimos que ya no nos importan, que no sabemos cómo rescatarlas porque dejaron de interesarnos. La región más despoblada de Europa no está en Laponia ni en la estepa rusa. Se encuentra aquí, en España. El 90% de la población, unos 42 millones de personas, vive concentrada en solo el 30% del territorio, sobre todo en las costas y en el centro, es decir, Madrid y su zona metropolitana. El resto, unos 5 millones de habitantes, ocupan el 70% restante, una especie de flotador que comprende básicamente Aragón, Extremadura y las dos Castillas. Durante los últimos años, a esta zona incluso se le ha dado un nombre, la España vacía. El problema de la España vacía quizá no es tanto que estuviera siempre vacía, sino que no se llenó nunca, que siempre se quedó al margen de la revolución industrial, se quedó al margen de la modernidad y se quedó al margen de las tendencias urbanizadoras que sí que estuvieron presentes en todo el continente y que hicieron de la península ibérica pues, un lugar un poco atípico en términos demográficos. Sergio del Molino es periodista y escritor. Es uno de los responsables de llevar el mundo rural al centro del debate nacional con su ensayo La España vacía. Una España desconocida e ignorada que a menudo se percibe como un mero paisaje y que despierta siempre la misma pregunta entre los urbanitas que la cruzan: ¿quién vive aquí y por qué? A mí me ha interesado mucho más el discurso sentimental. Una de las cosas que me sorprendieron cuando empezó el libro a tener mucho éxito y me empezaron a llamar de muchos sitios para hablar de él, es que en el encuentro con los lectores todos hacían una lectura muy sentimental del libro. Sentían que hablaba de una parte de ellos, sentían que hablaba de una parte muy importante de su identidad, que habían dejado abandonada, o que pertenecía a sus abuelos, que pertenecía a algo que era muy íntimo y que se lo apropiaban. Y yo creo que lo que caló es ese concepto, ¿no? Esa idea, esa conciencia súbita ahora mismo de que hemos perdido un mundo. Y es un mundo que dice mucho de nosotros, que nos importa mucho, y entonces hay un montón de gente que siente que lo siente como una pérdida irremediable, y creo que eso es la catarsis, es el núcleo de todo lo que ha venido después. Mi abuelo, que era aragonés, nació en un pueblito muy pequeño que se llama Bubierca, que va a desaparecer dentro de unos años porque cada vez tiene menos habitantes, ya está en torno a los 50 habitantes, ya no se sostiene, y ya era un pueblo que siempre fue muy pequeñito, y él nació allí, pero nunca vivió allí. O sea, él ya estaba desligado de esa España vacía, pero le llevaron a nacer sus padres porque querían que todos sus hijos tuvieran el certificado de bautismo de haber nacido en ese pueblo, de que todavía la familia mantenía esa ligazón, aunque ya no vivían allí y ni siquiera tenían casa. Y mi abuelo, aunque no vivió allí y no tuvo casa, siempre sintió que su lugar en el mundo era ese. Ya cuando se jubiló, lo primero que hizo fue comprarse una casa en ese pueblo en el que no había vivido, una casa nueva, una casa que no tenía relación con su familia ni con su identidad, pero que él fue llenando. Si mi abuelo tiene esa relación tan intensa, ¿no?, tan vívida, con un lugar que ni siquiera ha vivido, del cual no tiene ni recuerdos de infancia, ¿no?, que solo es una cuestión meramente administrativa, esto le tiene que pasar a mucha gente. Y el proceso de declive, de abandono rural, es un fenómeno global, pero además en España fue rapidísimo. Tú lo llamas el gran trauma, ¿no?
El último éxodo fue el gran trauma, porque hubo otros anteriores, evidentemente, pero el último fue en el año 59 y fue provocado directamente por el franquismo. Fue una decisión política, una decisión de un plan que se llamó el Plan de Estabilización del año 1959, que lo que hizo fue darle la vuelta al país como un calcetín. España pasó de una economía de subsistencia y de ser un país básicamente campesino a en 10-15 años convertirse en un país eminentemente urbano, con clases medias y con gente conduciendo 600 por las carreteras. Y eso fue un cambio brutal que se percibió como el milagro español, pero fue un milagro que dejó muchos muertos en el camino y muchas víctimas, y las víctimas fueron los campesinos. La despoblación de la España interior no es un concepto nuevo. Hace 60 años, el franquismo empezó a crear los llamados poblados de colonización, poblados como este, Vegaviana. En solo 2 décadas se levantaron 300 pueblos de la nada en 23 provincias de la España interior. El objetivo era recuperar y modernizar el terreno agrícola del país, devastado por la Guerra Civil. Uno de estos poblados fue Vegaviana, en la provincia de Cáceres, construido en 1956. El arquitecto José Luis Fernández del Amo creó Vegaviana desde el plano urbanístico hasta el pomo de las puertas. Enseguida fue considerada una de las propuestas arquitectónicas más innovadoras y modernas de la época, y hoy en día muchas de sus ideas siguen plenamente vigentes a la hora de diseñar nuevas ciudades. Mis abuelos paternos, Pedro y Eugenia, llegaron a Vegaviana procedentes de la localidad cacereña de Brozas hacia febrero de 1956. Aquí se conocieron mis padres y, digamos, están mis raíces. Hemos quedado con Esther Abujeta, doctora en Historia del Arte e investigadora del pasado y el futuro de estos pueblos en Extremadura. Ir andando por aquí es casi como andar por la dehesa, por el campo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Prácticamente la esencia y la característica más singular de Vegaviana, de su conjunto histórico. Fernández del Amo respetó el enclave natural, donde hay un espléndido bosque de encinas, alcornoques, y decide salvarlo adaptando la estructura urbana al medio natural. ¿Cómo se crea un pueblo desde cero? José Luis Fernández del Amo decidió ordenar Vegaviana alrededor de 2 vías principales perpendiculares que dividen el pueblo en 4 superislas, cada una de ellas centrada alrededor de una plaza que conserva el paisaje original, encontrando el equilibrio entre construcción y naturaleza. En el centro, en el cruce de estas 2 vías, decidió situar los edificios públicos, el ayuntamiento y la iglesia. Vegaviana no tiene calles, son grandes espacios abiertos. Esta es una de esas 4 grandes manzanas, ¿no? Esta es una de ellas, donde vemos ejemplares de encinas y alcornoques milenarios, que son casi un monumento perenne aquí en Vegaviana. ¿Y cómo es la arquitectura aquí? Porque vemos una unión de algo muy moderno, pero que parte de la tradición también. Sí. Es una arquitectura muy sencilla, muy poco ornamentada, donde lo más característico es la utilización de la mampostería de pizarra encalada, que ofrece, con la proyección de la luz, unos juegos de claroscuro con un interés plástico muy representativo. Blanca, encalada, además se sigue realizando la tradición de blanquear sus fachadas, que es importante resaltarlo como pueblos blancos. Fue la optimización de todos los recursos que había disponibles en el lugar, tanto la mano de obra como los materiales del entorno, la pizarra. Hay otro ámbito muy interesante,
que es el que se refiere a las obras de arte que decoran las iglesias de los pueblos de colonización. ¿Y cómo llegaron estas obras aquí? Así como Fernández del Amo es muy conocido como gran arquitecto, él fue nombrado el primer director del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, el Museo Nacional, actualmente el Reina Sofía, y decide, pues, desde esa posición privilegiada como director del museo, reclutar a una serie de jóvenes artistas para que viniesen a decorar estos espacios. Un pueblo nuevo, nuevas costumbres, nuevos iconos. Decenas de miles de colonos migraron a estas poblaciones para labrarse un futuro. Adaptarse a ello seguro que no fue fácil para colonos como Antonio, que llegó a Vegaviana con poco más de 20 años. Llegué aquí con 20 años, me daban ganas de llorar, me daba ganas de irme a mi pueblo aunque me decían tanto. ¿Ah, sí? No había pueblo, no había nada. No había nada. Nada. Cuando llegamos aquí, la parcela la dieron a los 2 años, porque primero vinimos y hicimos el pueblo, hicimos canales, hicieron pantanos, nosotros nos permitieron pantanos, hicieron que hicieron todo. ¿El pueblo ha cambiado mucho desde que llegaron cuando era joven? El pueblo ¿ahora? ha cambiado mucho, ha cambiado en unas cosas bien y en otras cosas no ha cambiado tanto bien, porque antes, cuando yo me moceaba, era joven, había cine, había baile y esto ya no existe. Eso ya no existe. ¿Crees que la gente es consciente de lo que tienen, del valor que tiene esta arquitectura, casi patrimonio de nuestro país? Ven que su pueblo es muy bonito y que cuenta con unos espacios habitables que no son tan apreciados como en otros lugares. Sin embargo, no son plenamente conscientes de la multiplicidad de valores que tienen estos conjuntos que los hacen como lugares únicos e irrepetibles. Entonces, tampoco llegan a comprender que una ley de protección del patrimonio, ¿no?, o un plan especial limite su libertad como propietarios para decidir cómo deben realizar las obras en sus viviendas. Y entonces, al recorrerlo, visualizamos rápidamente infinitud de construcciones modernas. En algunos casos se altera sustancialmente la estructura de la vivienda, ¿no? El pueblo ha cambiado, pero también ha cambiado el mundo en general. Todos estos cambios que estamos viviendo, ¿cómo están afectando a un pueblo como Vegaviana y a su gente? Fundamentalmente la crisis aguda que vive la agricultura, y entonces no hay relevo generacional y la gente sale a mejorar sus expectativas personales y profesionales a otros lugares, a otras ciudades, ¿no? Podemos encontrar buenos ejemplos de proyectos que no creen en los malos augurios que se oyen a menudo sobre el futuro de la España despoblada. El edificio Lanillo, en la población cacereña de Guijo de Granadilla, con sus más de 5.000 metros cuadrados de espacio dedicado a la práctica deportiva, demuestra que con buen criterio la revitalización de zonas despobladas no es una utopía. Claro, la construcción de edificios que puedan ser simbólicos como estos, o la construcción de nuevos equipamientos o servicios, si están bien hechos, si son coherentes y responden a las necesidades del lugar, ¿pueden actuar como de catalizador para esas zonas? Sí, porque además serviría mucho para recuperar la credibilidad perdida. Los años de la burbuja se cimentó la España vacía y se asfaltó por completo. Y está todo el paisaje lleno de aeropuertos sin aviones, de estaciones sin trenes, de autopistas de 1000 carriles por las que circula un coche cada hora, que no han servido para nada y que además han dilapidado un montón de millones que podían haberse usado para otras cosas. Con lo cual, eso ha redundado en un descrédito de los arquitectos y de los urbanistas. Y creo que una forma de ganarse otra vez el respeto de esas comunidades es plantear proyectos que sean útiles para cada comunidad y que sean realistas y que vayan a lo pequeño y que vayan a lo local y que vayan a lo útil, ¿no? Y que no vayan con cuentos de bienvenido Mr. Marshall. Entonces yo creo que es muy importante replantear e ir a lo pequeño y demostrar que evidentemente la arquitectura y el urbanismo pueden aportar algo útil a estas comunidades. Antes lo recuerdo pues que la gente vivía muy pobre,
todo el mundo tenía unas punticas de ganado, unos huertecicos para comer, y algún jornalico que se ganaba por Moncayo, pues poco a poco se iba viviendo, mal viviendo, pero bueno, las cabras era un buen sistema, porque las cabras ordeñabas, hacías quesos, lo vendías la leche. Ahora ni te dejan vender leche, ni te dejan hacer queso. Si te pillan haciendo un queso y lo vendes... Abel vive en Añón de Moncayo, comarca de Tarazona, un pueblo que contaba con más de 1000 habitantes en 1930. Actualmente están censados poco más de 200. La serranía celtibérica es la zona cero de lo que se ha llamado la España vacía, la periferia de la periferia. Ahora resulta que aquí no hay trabajo para nadie. Pues ¿qué va a hacer la gente? Tiene que ir a buscar las perras donde están, tiene que comer. Y eso es lo que ha habido, pues que la gente poco a poco se va yendo. Y los pocos que quedamos son de la edad que tengo yo y más mayores, y poco a poco nos vamos, pero para el olmo. El olmo, ¿sabes? En eso en la entrada al cementerio había un olmo. Y dice, este pronto se va para el olmo. Y eso es lo que va pasando, que poco a poco pues nos vamos yendo todos. Despoblación, envejecimiento, son fenómenos conocidos de la zona. Pero el arquitecto Tomás Marín ha estudiado un fenómeno menos conocido y aparentemente paradójico: el ritmo de la actividad inmobiliaria en la España vacía. Toda España ha creado una economía durante muchos años basada en la construcción, y esto no es que estos sitios no han escapado ni mucho menos. Si uno mira las estadísticas, pues se encuentra con que en 3/4 partes de los pueblos de eso que estamos llamando España vacía se está construyendo a un nivel parecido al que podría ser Francia o Italia o Alemania, y no muy lejos, un poquito menos de la media española, porque España en eso también hemos sido muy campeones, ¿no? Tenemos mucha costa y hemos construido mucho. Tenemos un parque inmenso de edificios construidos, de viviendas y de lo que no son viviendas. Lo primero que tenemos que pensar es dar facilidades para que todo eso se pueda mover, porque lo vamos a tener ahí muchos años. En Añón de Moncayo también se pueden encontrar segundas viviendas que en muchos casos esperan ser habitadas. Como ha pasado en otros pueblos de la España vacía, Añón no ha podido escapar de un modelo de construcción obsoleto que no ha sabido adaptarse a las necesidades actuales. Al final, el espacio físico en el que vivimos tiene que ser flexible. Lo fundamental es que nos permita cambiar. Toda España sufrió el crecimiento de la burbuja inmobiliaria. Con el estallido de la crisis, decenas de proyectos de todo el país se abandonaron. Marc El Redondo, con su proyecto Sandcastles, es el fotógrafo de esta otra España vaciada. Un paisaje desolador que su cámara retrató a los inicios de la crisis. Volvió al cabo de 10 años, esta vez a vista de dron. Las imágenes cuentan un poco o tratan de ser una especie de documento de lo que hemos hecho con nuestro país, ¿no? Con nuestro paisaje, y resume muy bien lo que se ha hecho en los últimos 20-30 años, que se ha construido muchas veces de forma desenfrenada, sin control, sin planificación urbanística, y muchas veces estos lugares están escondidos o fuera de las ciudades, no se ven. Era una forma de ponerlos otra vez sobre la mesa y que la gente no se olvidase de ellos, ¿no? Tomemos conciencia, ¿no?, de lo que hemos hecho con nuestro entorno, con nuestras montañas y con el dinero, ¿no? Quería cambiar la perspectiva, quería mostrar un poco del entorno, de los parajes naturales donde muchos de estos sitios se encontraban. Todo lo que ves desde el aire es nuevo, ¿no? No lo has visto antes, te puedes acercar a ver una casa, un tejado desde arriba y encuentras, pues para mí, lo que son pequeños tesoros, detalles, acercarme a las obras, ver un poco pues ladrillos tirados en un tejado, o cualquier marca, ¿no?, que hubiera dejado la construcción. Este formato de urbanización americana, donde tienes todos los servicios, supermercado, campos de golf, spa, o sea que no necesitas salir de ahí para nada, ¿no? Eran este tipo de ciudades cerradas, enfocadas hacia un cliente más o menos pues, con dinero y que viniese desde fuera.
La sensación que he tenido trabajando en estos lugares siempre ha sido la de ser el último habitante de la Tierra, ¿no? Como si hubiera habido un apocalipsis y me hubiera quedado yo el último en el planeta, ¿no? Y estar paseando entre un lugar donde no queda nada. Y la sensación es esa, ¿no? De inmensa soledad, pero al mismo tiempo ves unas estructuras, unos esqueletos que se levantan del suelo y que algo ha pasado aquí, ¿no? No tiene pinta que vaya a cambiar la situación en los próximos años. Por lo menos estos lugares parece que están ahí para mucho tiempo. Y viendo la situación de los alquileres en España, de la vivienda, a veces se habla de otra burbuja, ¿no? Que puede estallar en los próximos años. Entonces no me extrañaría que esté trabajando en este tema pues, unos cuantos años más, ¿no? Y sí, ¿por qué no? En 10 años me gustaría revisitar estos lugares y ojalá que fuera para encontrarme alguno de ellos habitado o de alguna forma rehabilitado, ¿no? Para alguna forma de vida. Esa era un poco también mi ilusión, ¿no? Que alguno de estos sitios renaciera o se le diera un uso a pesar de lo que se ha hecho ahí. Un pueblo guapo, ¿eh? El pueblo es el más guapo de todos los montanos. No hay otro pueblo más guapo que el de Añón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que hay mucha gente se ha ido del pueblo, han dejado sus casas que se han hundido, hay corrales por ahí de antes de los del ganado que no se ha reformado nada. Entonces todo eso, si se pudiera reformar y luego con el hotelcico que tenemos y algo de turismo que hubiera, pues esto funcionaría. Pero es tan complicado porque aquí en el Moncayo no hay nadie que haga nada por el Moncayo, sino todo para el Pirineo. Allí en el Pirineo, todo lo grande, porque los grandes tienen allí todo. Aquí como estamos 4 desgraciados, aquí no nos llega más que alguna migaja, nada. Hay una historia de desprecio siempre hacia la España rural que es común, es un resorte y una mirada universal que está en todas partes. Los franceses también tratan a los campesinos de paletos, pero en España está acentuado por lo árido del paisaje, porque nosotros, además de despreciar a los campesinos, hemos despreciado el paisaje, porque tenemos un complejo de lo verde, un complejo de que este paisaje es indigno. Incluso hay muchas leyendas que se han considerado y se sabe que son totalmente infundadas, de que los propios españoles destruimos una España que era un vergel, ¿no? Esa leyenda que difundió Félix Rodríguez de la Fuente, de que en época de los romanos una ardilla podía saltar la península ibérica saltando de árbol en árbol porque todo estaba tupido y todo eran bosques frondosos. Nunca ha sido así España, nunca ha sido. España siempre ha sido así. Esto empezó a cambiar en el siglo XX, esta mirada empezó a cambiar gracias a los paisajistas, gracias a los ecologistas, gracias a un montón de gente que ha cambiado y que empezó a apreciar la belleza, porque el paisaje es una mirada, no es el paisaje. El paisaje, nosotros decimos que es bello porque dictaminamos que es bello y nosotros podemos ver la belleza aquí cuando nuestros antepasados a lo mejor no eran capaces de verla, ¿no? Y eso ha generado un cambio social muy grande y que ha ido mitigando ese desprecio, pero llega ya muy tarde, llega cuando ya toda esa cultura que sostenía estos paisajes ha desaparecido por completo de España. Con esto del clima, que tanto en Madrid como en Barcelona, que tienen que prohibir los coches para que no funcionen por aquí y por allá, joder, aquí podemos tener la libertad de ir por todas partes con una sanidad y una salud increíble. Aquí tiene que venir la gente a vivir, que vida no se tiene más que una. Esto es una gozada, hombre. Mira qué tarde está hoy más tremenda para estar aquí en el huerto. Esto es una felicidad. ¿Avanzamos hacia un futuro sin pueblos y con grandes ciudades? Si no sucede nada que ahora mismo no soy capaz de prever, sí. Es verdad que hay algo que no sé si da esperanza o que vaticina
otro tipo de futuro. Y es el hecho de que las ciudades, las grandes ciudades de Europa se están volviendo a amurallar, están volviendo a ser ciudades medievales en el sentido de que los centros, al gentrificarse y al crear un mercado inmobiliario que expulsa a la mayoría de la población y se vuelven centros donde solo pueden vivir millonarios, como ya sucede en París, en Londres y donde va a suceder dentro de muy poquito ya en Madrid y Barcelona. Cuando suceda eso, eso va a provocar que la gente cada vez se tenga que ir más lejos y entonces las áreas, sobre todo las áreas periurbanas, van a revitalizarse, ¿no? Y lo que pasa es que esto son formas también de exclusión social. Eso no es construir un futuro bonito, eso no es revitalizar una sociedad moribunda o unas comunidades moribundas. Eso es resignación de gente que no puede vivir de otra forma, que querría vivir de una forma y no puede. Entonces, ¿cómo podemos conseguir dar a estas personas de la España vacía lo que necesitan, que al final es garantizar la calidad de vida y el bienestar y el acceso a los servicios y a lo que necesitan en su día a día, ¿no? Es muy sencillo y a la vez muy complicado, porque requiere administrar un territorio que está muy disperso y muy envejecido. Es un reto para la administración, es muy complejo dotar de servicios porque es muy caro, fundamentalmente porque es muy caro y no hay recursos y a ver de dónde sacas el dinero. Y creo que la sociedad española en general, en su totalidad, debe exigir a la clase política que no deje de atrás a la España vacía. Y eso es un imperativo democrático que hay que exigir y que a partir de aquí dice, bueno, apáñense como sea, pero esto hay que conseguirlo. No puedes decirle a esta señora, a este señor, que se muden a una ciudad para tener esos servicios. Y no se puede alegar que es muy caro. Sí, será muy caro, pero es que la democracia es cara. Lo barato son en las dictaduras. ¿Cómo integrar lo rural y lo urbano? ¿Cómo tender puentes hacia un territorio y unos habitantes que sienten que los han dejado atrás? Es un reto que debemos afrontar desde ya. El Auditorio de Plasencia es un ejemplo de cómo la arquitectura también puede alimentar este debate. Una crisálida de piel y huesos que cierra la ciudad y se levanta prácticamente flotando sobre el campo extremeño. Una mirada personal sobre un territorio que es mucho más que simple paisaje. El Centro de Congresos de Plasencia no pertenece al urbanismo de la ciudad ni tampoco a la dehesa extremeña, aunque se asienta de una manera que respeta el desnivel y la orografía natural del terreno. Lo recubre una piel plástica semitransparente que permite ver desde el exterior la iluminación interior, que alcanza la cumbre de su belleza en cuanto cae el sol. Una mirada diferente que ayuda a redescubrir el paisaje que lo rodea.